bendiciones del Dios Todopoderoso, que el Rey de Reyes y Señor de Señores, a quien exalto en este día, establezca su paz, su verdad y su gloria sobre tu vida y sobre tu familia. Bendito sea el nombre de Jesús. Gracias por nuevamente escuchar este tiempo, disfrutar de una palabra que el Espíritu de Dios puso en mi corazón para ti el día de hoy. El tema que quiero compartir contigo es fuego o ceniza. Las escrituras, la palabra de Dios revelada y alcanzada por Dios a la humanidad para revelar su deseo y su voluntad de victoria, de triunfo cada día, nos muestra constantemente el término fuego, y esta palabra fuego puede representar muchas cosas en realidad simbólicamente en la escritura. Una de ellas, por ejemplo, la que me voy a referir, el fuego representaba esa presencia de Dios. Es mencionado muchas veces cuando, por ejemplo, el pueblo de Dios fue llamado a levantar un fuego para presentar un sacrificio, y en el templo de Dios tenía que estar ese fuego siempre encendido. Así que el fuego representa la presencia de Dios. Y hay una estrategia divina por la cual tú y yo podemos experimentar esa presencia, aún en este siglo XXI. Hoy quiero hablarte de que el ser humano atraviesa por dos tipos de pasado y por un presente. Y en todo ese tiempo, el Espíritu de Dios tiene una estrategia gloriosa y maravillosa para liberarte, restaurarte y vivificarte. Vamos a pedirle a Dios que nos hable. Hoy en el nombre de Jesús Padre Eterno, Dios soberano y glorioso, nos presentamos delante de ti para pedirte perdón y suplicarte que nos hables en el nombre de Jesús. Amén. Quiero leer contigo el primer pasaje de la Escritura en el libro de Levítico. Levítico es un libro del Antiguo Testamento. En el capítulo 6 nos va a decir lo siguiente. Quiero leer 6, 11 al 13. Dice, después el sacerdote se quitará sus vestiduras y se pondrá otras ropas y sacará las cenizas fuera del campamento a un lugar limpio, y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Este es el primer momento en que vemos la estrategia de Dios para hacerse permanente en medio de la humanidad. En el Antiguo Testamento, Dios no se podía ver físicamente, pero usaba un elemento físico. Este elemento físico era ese sacrificio que se elevaba presentando ese fuego, consumiendo el altar y el hombre entregando esa ofrenda para que suba como un agradable olor a la presencia de Dios. Por medio de ese altar, el hombre se comunicaba con Dios. Dios le había establecido al pueblo de Israel que de esta manera ese fuego siempre encendido representaba su presencia, representaba que Él estaba para guardarlo, para ayudarlo, para presentar una alternativa diferente de vida sobre la esclavitud, sobre el desierto que normalmente pasamos. El sacerdote era el tipo de esa persona elegida, separada por Dios, para que se presente siempre delante de Él y sea un testimonio vivo de esa gracia y de esa misericordia. Tenía que mantener el fuego ardiendo, tenía que separar las cenizas. No puedes vivir con las cenizas, es decir, aquella leña que ya fue consumida totalmente, porque esas cenizas no te permitirá fuego, no te permitirá ver nada de esa presencia y de esa gracia. Este simbolismo nos lleva a entender, por ejemplo, cuando una persona normalmente en un refrán popular a veces se dice, donde hubo fuego, cenizas quedan, pero las cenizas no son suficientes para establecer ninguna relación. Las cenizas no son suficientes para caminar hacia un futuro. Las cenizas se disuelven, se las lleva el viento. Lo único que permite realmente consolidar algo vivo es una leña fresca que levante un fuego cada mañana y cada día. Dios, hablando a la humanidad, le mostró a través de Jesucristo. Jesucristo nos habló innumerables veces de que Dios, después que Jesús resucitara,
murió en la cruz y resucitara y llegara a la presencia de Dios, el Padre enviaría hacia nosotros la persona del Espíritu Santo, la maravillosa presencia de Dios, ahora nominalizada Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento, Espíritu de Dios, en el Antiguo, en el Nuevo, Espíritu Santo. El Señor Jesucristo en muchas ocasiones dijo en el libro de San Juan, el capítulo 14, en cumplimiento a las profecías que el Señor había dado de que el Espíritu de Dios estaría en todos los hombres y mujeres que desearan aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador de sus vidas. Así que lo que necesitamos es ser guiados por el Espíritu. La estrategia de Dios para que el hombre se conecte con Él no son las religiones, no son ninguno de los sistemas inventados por el hombre. Él ya estableció un medio, un ser de conexión. Y dice San Juan 14, el verso 26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El ser humano puede experimentar un pasado oscuro y sombrío, puede experimentar un pasado de oro, pero ninguno de esos pasados constituyen su presente ni constituyen su foco de futuro. Por tanto, hay cosas que el Espíritu Santo de Dios nos tiene que enseñar. En el camino de la vida, el Espíritu de Dios es el que nos ayuda a renovar nuestra manera de pensar. Por ejemplo, si hemos tenido un pasado oscuro, Isaías 43:18 nos aconseja la palabra del Señor diciendo, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Las cosas pasadas, sombrías, lo que no ayuda a este presente, la manera de vivir apartados de Dios, sin ley, sin orden, sin palabra, sin presencia de Dios, no vale considerarlas como insumo para nuestro presente y menos para que marque nuestro futuro. Hay personas que viven constantemente lacerando su ser con un sufrimiento, con una experiencia que pertenece al pasado. Ese pasado trajo agonía a su corazón, ese pasado trajo angustia a su corazón. Por ejemplo, personas que marcaron su vida despreciándole, hiriéndole, no cuidándole, etcétera, y traen constantemente ese pasado a su presente. Aprendiste a vivir de una manera inconsecuente, inadecuada. No vale la pena traer a colación este presente, ese pasado al presente. Así que el Espíritu de Dios te dice, he aquí que yo hago cosa nueva, aleluya. Dios es un Dios de cosas nuevas, de mantener el fuego ardiendo, no vivir de las cenizas, no vivir de lo que de lo que ya se quemó y que no trae ningún combustible, fuerza, sabiduría, vida para tu presente y no te puede proyectar a un futuro diferente. Yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a luz, dice el Señor. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. ¿Estás pasando por un desierto? ¿Estás pasando por la soledad? No vas a salir de ese desierto, no vas a salir de esa soledad mirando el pasado sombrío. Tú necesitas una palabra nueva. Tú necesitas enfocarte en una vida guiada por el Espíritu de Dios. No puedes vivir en las cenizas. Y si tu pasado ha sido de oro, es decir, has tenido experiencias hermosas con Dios. Has tenido experiencias hermosas, una familia muy unida, pero de pronto tomaste decisiones que te alejaron de esa experiencia de vida. Entonces la palabra de Dios nos recuerda en el Salmo 103 que de ese pasado de oro, bendigas a Jehová, bendigas al Dios tuyo y no olvides ninguno de sus beneficios.
No te olvides que Él perdona todo acto inadecuado que tuviste. Mostró tu debilidad, mostró tu fragilidad. Satanás de pronto te enredó, pecaste, fallaste, lo arruinaste, tomaste actitudes inadecuadas, a pesar de conocer el mensaje de Dios. Pues el Señor te recuerda que Él está allí para perdonarte, para librarte de toda opresión, de tu propia naturaleza, de tu pecado y de las obras de maldad. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana tus dolencias. Dios puede sanar el dolor de tu corazón. Él ha venido a sanar los corazones quebrantados. Él jamás debe ser un ser que se vive en el pasado, sino que debe ser un ser glorioso, todopoderoso, para vivirlo en el presente. Recuerda entonces que Él rescata del hoyo tu vida. Si te encuentras en un hoyo, te encuentras en una situación en la que a pesar de conocer a Dios o crees en Dios, pero te encuentras en un hoyo, pues Él no puede ser solamente un recuerdo, tiene que ser una vivencia actual, una realidad en nuestra vida. Por eso, aun cuando tu pasado haya sido sombrío o de oro, tú necesitas un presente con el Espíritu de Dios. Un presente con el fuego vivo, con la llama viva del Espíritu de Dios en tu corazón. Jesucristo, Él es el camino. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, Él te conduce a esa relación única con Dios y con su Espíritu. Por eso es que el Señor Jesús constantemente estaba animando a las personas a escuchar la voz del Espíritu. Dice la Escritura en el libro de San Juan, el capítulo 1, el verso 33, Juan el Bautista, hablando de Jesús, dijo, yo no lo conocía, mas el que me dijo que habría de venir, me anunció diciendo, sobre el cual veas descender el Espíritu Santo en forma de paloma, Él os bautizará con el Espíritu Santo. O sea que Dios, Jesucristo, quiere llenar nuestra existencia de una relación única con el Espíritu Santo, de tal modo que la palabra de Dios ya no te sea una palabra hueca, unas letras sin entendimiento, sino que esta palabra cobre vida en tu corazón. La escritura nos llama entonces a anhelar esa visitación del Espíritu, a vivir en ese fuego de Dios ardiendo en nuestros corazones. Y tú eres responsable de añadir leña para que ese fuego esté vigente. Debes de tener una mentalidad renovada. No puedes vivir del pasado, tienes que tomar decisiones ahora, tienes que perdonar, tienes que olvidar, tienes que preguntarle a Dios qué nuevo camino en el desierto tiene para ti, pero no puedes vivir atado, culpando, responsabilizando a las personas por tu hoyo o por tu desierto. No puedes, porque no solucionará nada. El Señor dice, olvida y ven ahora a mí en el nombre de Jesucristo. La palabra entonces nos da constantes reseñas, notificaciones, avisos de esa promesa del Espíritu de Dios. San Juan, Lucas en el capítulo 3, bendita sea esta palabra de Dios. Nuevamente Juan nos dice lo siguiente, San Juan 3:16, y respondiendo Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, está hablando de Jesucristo. Él, yo no soy digno ni siquiera de desatar la correa de su calzado, pero Él dice, os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Esa es la experiencia que vivificó mi vida, esa relación poderosa con el Espíritu Santo. Cuando Él llena tu corazón, dirige tus pensamientos, dirige todo lo que tú eres. Solamente hay vida a través del Espíritu. No puedes vivir una vida abundante si no es por medio del Espíritu Santo. Así que si has conocido ya a Jesucristo, busca, pide, Señor, lléname de tu Espíritu. La palabra de Dios nos pide que busquemos y seamos llenos del Espíritu Santo. En el libro de Hechos, el capítulo 1, 5 y 8, nuestro Señor Jesucristo le pidió a sus discípulos que no se muevan hasta ser llenos del Espíritu Santo. Por tanto, tú tienes que ayunar, tienes que orar y tienes que decirle, Señor, lléname de tu Espíritu. Será una experiencia única, gloriosa, maravillosa, que debes mantener constantemente. Él no va a hacer que pierdas tu intelecto, no va a hacer que pierdas tu capacidad, no. Él está dispuesto a derramar de su Espíritu para que nosotros seamos llenos y podamos
necesitamos ocuparnos del Espíritu. Romanos 8, 5 al 6 nos dice que debemos ocuparnos del Espíritu. ¿Qué significa? Que mi mente tiene que estar puesta en las cosas que dan vida, en la presencia de Dios, en la palabra de Dios. Que no dejes que tu mente se llene de pensamientos negativos, de pensamientos pesimistas, de pensamientos de pecado, de pensamientos de pasado. Vivir una vida en el Espíritu nos demanda Romanos 8:13. ¿Eso qué significa? Guardar, construir. ¿Cómo puedo vivir por el Espíritu? Tengo que ser guiado, tengo que ser instruido. Ya no puedo vivir con los esquemas que yo tenía del pasado. Yo era así, así me fue mi papá, así fue mi mamá, así fue mi tío, así me enseñaron. No, ahora tú tienes que vivir según lo que dice esta palabra inspirada por el Espíritu. Por tanto, necesitas escuchar palabra constantemente. Sembrar, dice, para el Espíritu. Sembrar implica una cosecha. Por tanto, implica que tú cuides, que escuchas, de qué alimentas tus mañanas, qué sentimientos das lugar, qué pensamientos tienes, qué palabras tienes. Y si fallas, inmediatamente hacer lo que el Espíritu te dice, pedir perdón, arrepentirte y esperar la cosecha del arrepentimiento. Andar en el Espíritu. Dice Gálatas 5:16. No puedo andar en el Espíritu si no soy lleno del Espíritu de Dios. Yo necesito ser lleno del Espíritu. Cuando tú adoras, cuando tú alabas, cuando tú estudias la palabra, cuando tú alejas todo pensamiento de maldad, estás viviendo una vida llena del Espíritu de Dios. Vivir, andar, ocuparse, sembrar para el Espíritu implica que tú seas dirigido por el Espíritu de Dios. Hoy yo te animo a que tú empieces otra vez a andar y a navegar por un mundo de riqueza y de bendición maravillosa. Hoy te animo a demandar esa vida por el Espíritu. Jesús está allí, lo invitaste a ser salvador de tu vida, está muy bien, pero ahora tienes que invitarlo a llenar de su espíritu. Y si aún no conoces a Jesús, hoy puedes decirle, Señor Jesús, perdona mis pecados. Quiero vivir una vida nueva. Quiero vivir en el fuego de tu presencia, sentir ese calor glorioso de tu compañía. No quiero vivir con cenizas. Las cenizas forman parte del pasado, forman parte de la miseria. El fuego representa el calor, la vida, la oportunidad de ser llenos. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y entonces me seréis testigos. Iglesia, aléjate de las cenizas, añade leña y sé fortalecida por el Espíritu de Dios. Hoy Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, tú estás allí, amado Dios, donde está este hijo tuyo, esta persona escuchando esta palabra. Allí, amado Dios, renueva la hora, desde la coronilla de su cabeza hasta la punta de sus pies, vivifícala con un mensaje de esperanza. Ayúdale a tomar la decisión de vivir guiado por el Espíritu, de ser lleno del Espíritu, de sembrar cosas nuevas en su vida a través de tu palabra preciosa y de desechar toda ceniza y vivir alimentando el fuego del Espíritu tuyo y de tu presencia. Dios bendiga sobre tu vida, derrame gloria sobre ti y Él pueda hacer entender a tu corazón que Él vino para hacer que a los hijos de Dios se les dé gloria en lugar de ceniza. Su presencia para ti. Dios te bendiga.